continuamos con la ponencia del doctor Diego Tarapuez Sandino, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer dos cosas. Primero, a la Universidad Libre, al señor rector, el doctor Libardo Orejuela, y a todos los organizadores de esta Cumbre Nacional por la Paz, por la generosa invitación que han realizado a la Universidad Santiago de Cali, de la cual soy decano de su Facultad de Derecho, para que participemos en esta importante labor que viene realizando ya desde hace muchos años la Universidad Libre. Generar un espacio de discusión, de socialización, de pedagogía, de lo importante y valiosa que es la paz. Una labor sin duda fundamental que necesita toda la sociedad colombiana y que esta institución ha venido desarrollando de manera comprometida a lo largo de varios años. Igualmente agradecerle a las mismas personas y a las mismas instituciones la invitación que muy amablemente me hacen para que presente una ponencia el día de ayer en la Universidad Cooperativa de Colombia en esta misma jornada de la Cumbre por la Paz, y hoy en la noche aquí en este recinto de la Universidad Libre Sesional Cali. Bueno, como todos saben, esta cumbre viene abordando diversas temáticas en torno a la paz. Uno de esos ejes temáticos que se ha propuesto la Quinta Cumbre Nacional por la Paz es justamente el tema de la justicia transicional. El conferencista anterior ya resaltaba la importancia de este concepto, de esta forma de abordar la justicia en el actual proceso de paz. Aprovecharé estos minutos, este espacio, para hacer un poco de pedagogía de la paz, orientada a hacer pedagogía justamente del modelo de justicia transicional que Colombia ha decidido asumir. En ese sentido, he querido diseñar un espacio de reflexión en torno a los distintos momentos u olas de la justicia transicional en el contexto colombiano, y por eso hablaremos del marco jurídico para la paz hasta llegar al actual modelo de sistema integral de justicia transicional que se ha contemplado en los acuerdos de La Habana. Como les mencionaba, en Colombia se ha optado por acudir a la justicia transicional como herramienta, como instrumento para abordar el actual proceso de paz. No es la única forma o fórmula de abordar un proceso de paz. De hecho, hemos tenido un sinnúmero de procesos de paz, de intentos de transición a una sociedad, a un estado, a una situación mucho más pacífica, sin acudir necesariamente a los denominados estándares internacionales de justicia transicional. No obstante, estos denominados estándares se han vuelto un imperativo categórico de carácter internacional para todas las sociedades que pretendan transitar de un régimen dictatorial a un régimen democrático, o de una situación o estado en conflicto a una situación o estado más pacífico. En ese sentido, los denominados principios de la lucha contra la impunidad, que desde 1997 Luis Joanet, redactor de Naciones Unidas en la lucha contra la impunidad, promovieron un informe, y que año tras año han tenido más forma, se han fortalecido y se han consolidado en el escenario no solo internacional sino nacional, han empleado o han formulado todo un diálogo constructivo desde lo jurídico y lo político para establecer modelos de transición que garanticen y restauren al máximo los derechos de las víctimas de aquellas dictaduras o de aquellos conflictos armados, sean estos nacionales, armados no internacionales o conflictos internacionales. En ese sentido es que Colombia ha empezado a asumir o implementar estos mecanismos tanto judiciales como extrajudiciales, orientados a facilitar la transición, que como les mencionaba en el caso colombiano es de conflicto a paz, como también de esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos que han tenido lugar en el marco de ese conflicto. Ese primer intento se hace a partir de la denominada Ley de Justicia y Paz, Ley 975 de 2005, que surge en el proceso de negociación en el gobierno Uribe, en el primer gobierno Uribe, con los grupos de autodefensas unidas. Esos primeros intentos o aproximaciones de justicia transicional fueron mal hechos, es decir, se puede decir que se instrumentalizó la justicia transicional para realizar ese proceso de paz, para tratar de esclarecer
las graves violaciones de derechos humanos que habían sucedido y resolver la situación jurídico-penal de estos desmovilizados individuales y colectivos. Hay que recordar que solamente se desmovilizaron colectivamente grupos paramilitares, mientras que miembros de la guerrilla solo se desmovilizaron individualmente. Esa ley de justicia y paz es la primera que trae en la discusión colombiana el tema de la justicia transicional, es decir, se deja de abordar la forma tradicional de abordar procesos de paz por medio de la figura exclusivamente del delito político o de lo que había luego desarrollado la ley 418, la ley 782 de 2002 que todos conocemos, flexibilizando ciertos mecanismos de derecho penal, estableciendo ciertos subrogados penales y empezamos a replantear ya mecanismos judiciales y extrajudiciales enfocados a estos 4 estándares internacionales: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Es decir, el querer transitar en lo que denomina Rodrigo Pribny de perdones amnésicos y perdones compensadores a un modelo de perdones responsabilizantes, donde aquellos que se desmovilicen se responsabilicen de los hechos sucedidos y hagan todas las labores junto con el Estado y la sociedad para restaurar al máximo aquellos derechos a la verdad, justicia, la reparación y la no repetición. No obstante, esa ley de justicia y paz que surge como una fórmula de generar incentivos penales que fomenten la desmovilización para desescalar el conflicto, para restarle actores y grupos al conflicto, pues no colmaría todas las expectativas generales, en el sentido que ya les mencionaba, no buscaba establecer como tal un modelo de perdones responsabilizantes, sino a duras penas de compensar parcialmente algunas cuestiones de verdad y casi nada de reparación, en procura de obtener una pena alternativa y algo que la Corte declararía inexequible, que fue la equiparada de delito político a el grupo o al delincuente miembro de grupos de autodefensas. Esa analogía del miembro de grupos de autodefensas como sediciosos buscaba que se le ampliaran las herramientas que tradicionalmente ha tenido el delincuente político en Colombia a el grupo paramilitar. ¿Para qué? Para tratar de descongestionar, por así decirlo, los múltiples casos, los casos, por así decirlo, de menor relevancia que se habían cometido por parte de estas organizaciones. Y a los máximos responsables, por así decirlo, así estaba pensado, pero no se mencionaba en esos términos, aplicarle ese sistema de pena alternativa, suspendiendo la ejecución de una pena ordinaria e imponiendo y ejecutando una pena alternativa de 5 a 8 años. Es decir, así se concibió la primera fórmula de justicia transicional, el primer momento de justicia transicional en Colombia. Eso fracasó por múltiples razones. La principal, obviamente, porque de verdad no contemplaba un modelo democrático de justicia transicional donde la víctima fuera el epicentro, sino que seguía ocultando, por así decirlo, mecanismos de flexibilización penal donde se priorizaba ante todo la resolución de la situación jurídico-penal de aquellos desmovilizados. Aparte de declarar inexequible ese artículo y quedar, por así decirlo, cojo el proceso o el proyecto que se ideaba por medio de esa ley, posteriormente se hizo una reforma constitucional que colocaría, perdón, una reforma legal que colocaría una causal dentro del principio de oportunidad para permitir la renuncia, por así decirlo, de la persecución penal del Estado a aquellos desmovilizados que no hubiesen sido postulados a los procesos de justicia y paz. Nuevamente, para tratar de que a justicia transicional, entiéndase jueces, tribunales, fiscales de justicia y paz, solo llegaran los casos más representativos que permitieran a su vez garantizar la no repetición por centrarse en los casos más graves y significativos que habían sucedido en el marco del conflicto por parte de estos grupos armados. También fue declarado inconstitucional por la sentencia C936 de 2010 y finalmente encontraríamos un instrumento, el primer mecanismo extrajudicial asociado a la justicia transicional que se incorporaría por la ley 1424 de 2010, donde verdaderamente justicia y paz empieza a tomar ciertos roces o rasgos, por así decirlo, de un modelo de justicia transicional de acuerdo a esos denominados estándares internacionales. Ahí se crean los denominados acuerdos de contribución a la verdad histórica y a la reparación que procuran sistematizarse y articularse a la labor del Centro de
memoria histórica y a su vez resolver, por así decirlo, esa situación jurídico-penal de los múltiples desmovilizados de ese proceso de paz y obviamente, como les decía, también desmovilizados individuales.